Hay secretos que se cocinan a fuego lento, y verdades que nunca deberían salir a la luz. El año de 1974 trajo a Guerrero una temporada de lluvias particularmente intensa. Las calles de tierra en los barrios pobres de Chilpancingo se convertían en lodazales cada tarde, y el olor a tierra mojada se mezclaba con los aromas que salían de los puestos callejeros. Entre todos esos olores, había uno que destacaba por encima de los demás. Era el aroma de los tamales de Doña Refugio Martínez, una mujer de 42 años que había aparecido en el barrio de La Esperanza apenas 6 meses atrás. Doña Refugio era una mujer de complexión robusta, con el cabello negro recogido siempre en un moño apretado y las manos curtidas por el trabajo. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y del sufrimiento, con arrugas profundas alrededor de los ojos que parecían contar historias que ella jamás compartía. Llegó al barrio con lo puesto, una olla grande de barro y una canasta de mimbre. Nadie supo exactamente de dónde venía, aunque algunos rumores la ubicaban en algún pueblo de la sierra, tal vez Taxco o Iguala. Lo único cierto era que necesitaba trabajar, y que hacía los tamales más deliciosos que nadie en el barrio había probado jamás. Al principio, los vecinos la recibieron con la desconfianza típica que se tiene hacia los forasteros. En aquellos tiempos, después de los acontecimientos del 68 y con la tensión política que se vivía en el estado, la gente era cautelosa con los desconocidos. Pero Doña Refugio no pedía nada más que un pequeño espacio en la esquina de la calle Morelos para poner su puesto. Don Fermín, el dueño de la tiendita de abarrotes, le permitió colocar su anafre y su olla junto a la pared de su establecimiento. A cambio, ella le daría 2 tamales cada mañana. Los primeros días fueron difíciles. Doña Refugio preparaba su mercancía desde la madrugada, cuando el barrio aún dormía y solo se escuchaba el canto de los gallos y el ladrido ocasional de algún perro callejero. Envolvía cada tamal con una dedicación casi religiosa, sus manos trabajando con movimientos precisos y repetitivos. La masa tenía una textura perfecta, ni muy seca ni muy húmeda, y el relleno era generoso. Pero lo que realmente distinguía sus tamales era ese sabor particular, ese toque especial que nadie podía identificar con exactitud. La carne, según ella explicaba a quien preguntara, era de cerdo que conseguía con un carnicero de su confianza en el mercado central. Venía de cerdos criados en los pueblos de la sierra, alimentados de manera tradicional, decía, y quizás por eso tenían ese sabor tan distintivo, tan diferente a cualquier otra carne que la gente del barrio hubiera probado. Era una carne suave, casi dulce, con una textura que se deshacía en la boca y dejaba un retrogusto que invitaba a seguir comiendo. Don Alberto, un albañil que vivía a 3 casas de la esquina donde Doña Refugio ponía su puesto, fue el primero en convertirse en cliente regular. Cada mañana, antes de irse a trabajar, compraba 3 tamales, 2 para él y 1 para su esposa, Doña Carmelita, quien estaba embarazada de su tercer hijo. Don Alberto era un hombre de pocas palabras pero de opiniones firmes, y después de probar los tamales de Doña Refugio, no dejaba de elogiarlos con quien quisiera escucharlo. Nunca había probado algo así, le decía a sus compañeros de trabajo mientras compartían el desayuno en alguna construcción. Tiene un sabor diferente, como si tuviera algún condimento especial que no puedo identificar. Mi mujer dice que son los mejores tamales que ha comido en su vida, y ella es de Oaxaca, así que sabe de tamales. La reputación de Doña Refugio comenzó a crecer. Primero fueron los vecinos inmediatos, luego gente de otras calles, y pronto hasta personas de barrios más alejados llegaban temprano para asegurarse de conseguir sus tamales antes de que se acabaran. Porque esa era otra característica de Doña Refugio. Nunca tenía demasiados tamales. Preparaba exactamente 50 cada día, ni uno más ni uno menos. Y cuando se terminaban, simplemente recogía sus cosas, limpiaba su espacio y se retiraba a la pequeña habitación que rentaba en una vecindad cercana. Esa habitación era un cuarto austero en el segundo piso de una construcción vieja, con paredes de adobe y un techo de lámina que hacía un ruido ensordecedor cuando llovía. Doña Refugio vivía sola, sin visitas, sin amistades cercanas. Por las noches, las vecinas de la vecindad podían escucharla moverse en su cuarto, preparando la masa para el día siguiente, cortando la carne, mezclando los ingredientes. A veces cantaba en voz baja canciones tristes de desamor, rancheras viejas que hablaban de traiciones y abandono. Doña Eulalia, quien vivía en el cuarto de al lado, comentaba con las otras vecinas que Doña Refugio lloraba casi todas las noches.
La escucho sollozar cuando cree que todos dormimos, decía en voz baja durante las tardes de chisme en el patio común. Debe haber sufrido algo terrible, pobrecita. Tal vez su marido que la golpeaba, o quizás perdió a un hijo. Hay un dolor en esa mujer que se puede sentir en el aire. Pero más allá de esas especulaciones, nadie sabía nada concreto sobre el pasado de Doña Refugio. Ella mantenía su vida privada completamente cerrada, y cuando alguien intentaba hacer preguntas personales, ella desviaba la conversación con una sonrisa cortés pero firme. El pasado es el pasado, solía decir. Lo importante es el presente, y en el presente yo hago tamales. Conforme pasaban las semanas, el negocio de Doña Refugio prosperaba de una manera que nadie había anticipado. Para mediados de junio, ya era necesario hacer fila desde las 6 de la mañana si se quería asegurar una porción de sus tamales. La gente llegaba con sus tazas de café de olla o atole, conversando en la fila mientras esperaban su turno. El puesto de Doña Refugio se había convertido en un punto de reunión matutino, un lugar donde los vecinos intercambiaban noticias, chismes y opiniones sobre los acontecimientos del día. Don Fermín, el dueño de la tiendita, estaba encantado con el arreglo. El flujo constante de personas que llegaban por los tamales también entraban a su tienda a comprar cigarros, refrescos o algún artículo de última hora. Sus ventas habían aumentado considerablemente desde que Doña Refugio instaló su puesto junto a su pared. Es una bendición del cielo, le decía a su esposa cada noche mientras contaban las ganancias del día. Esa mujer tiene manos de oro. Pero no todos en el barrio veían con buenos ojos el éxito de Doña Refugio. Doña Gertrudis, quien durante años había vendido tamales en el mercado municipal, comenzó a notar una disminución alarmante en sus ventas. Sus clientes de siempre, aquellos que durante décadas habían comprado sus tamales, ahora preferían caminar hasta el barrio de la Esperanza para comprarle a la recién llegada. La frustración de Doña Gertrudis crecía cada día, y con ella, su resentimiento. No es natural, le decía Doña Gertrudis a quien quisiera escucharla en el mercado. Llevo 30 años haciendo tamales con la receta de mi abuela, y nunca nadie se quejó. Y ahora todos prefieren los de esa mujer que llegó de quién sabe dónde. Algo raro hay ahí, se los digo yo. Nadie hace tamales tan buenos sin tener algún secreto oscuro. Las palabras de Doña Gertrudis comenzaron a plantar semillas de duda en algunos, pero la mayoría las descartaba como envidia pura. Sin embargo, había algo en los tamales de Doña Refugio que efectivamente era diferente. No solo era el sabor, aunque ese era extraordinario, sino también el efecto que parecían tener en quienes los comían regularmente. Los clientes frecuentes reportaban una extraña sensación de satisfacción que duraba todo el día, como si esos tamales llenaran no solo el estómago sino también algún vacío emocional. Don Alberto, el albañil que había sido el primer cliente regular, se había vuelto prácticamente adicto a los tamales. Ya no compraba 3, sino 5 cada mañana. Su esposa, Doña Carmelita, había comenzado a preocuparse por la obsesión de su marido. Ya no quiere comer nada más, le comentaba a las vecinas en el lavadero comunitario. En las tardes dice que no tiene hambre porque todavía está satisfecho con los tamales de la mañana, y cuando le preparo otra cosa, apenas lo prueba. Dice que nada sabe tan bien como los tamales de Doña Refugio. Esta obsesión no era exclusiva de don Alberto. Varios otros clientes regulares mostraban el mismo patrón de comportamiento. Llegaban cada vez más temprano, compraban cada vez más tamales, y parecían cada vez menos interesados en cualquier otra comida. Algunos incluso habían comenzado a perder peso, a pesar de consumir tamales diariamente, lo cual era paradójico considerando el contenido calórico de estos. El padre Sebastián, el cura párroco de la iglesia de San Francisco, fue uno de los primeros en notar este patrón preocupante. Durante las confesiones de los sábados, varios feligreses mencionaban su extraña compulsión por los tamales de Doña Refugio, como si fuera algo de lo que necesitaran liberarse. «Padre, no puedo dejar de pensar en esos tamales», le confesó una señora mayor. «Me despierto en la madrugada pensando en el sabor, soñando con ellos. Y lo peor es que cuando no los como, me siento inquieta, ansiosa, como si me faltara algo importante en la vida». El padre Sebastián era un hombre de unos 50 años, con experiencia en las complejidades de la naturaleza humana, pero esto le parecía inusual. Decidió investigar por sí mismo, y una mañana de julio se acercó al puesto de Doña Refugio. La mujer lo recibió con la misma cortesía profesional que mostraba a todos sus clientes,
Pero el padre notó algo en sus ojos, una oscuridad que no podía definir con exactitud. Era como mirar un pozo profundo donde la luz no alcanzaba a llegar al fondo. «Buenos días, doña Refugio», saludó el padre mientras observaba cómo ella envolvía los tamales con movimientos mecánicos y precisos. «He escuchado mucho sobre sus tamales. Dicen que son extraordinarios». «Buenos días, padre», respondió ella sin levantar la vista de su trabajo. «Son solo tamales, nada del otro mundo. Simplemente los hago con dedicación y con buenos ingredientes». «¿Y de dónde obtiene la carne?», preguntó el padre, intentando sonar casual. «Varios feligreses me han comentado que tiene un sabor muy particular, diferente a cualquier cosa que hayan probado». Por primera vez, doña Refugio levantó la vista y miró directamente al padre Sebastián. Sus ojos, oscuros y profundos, parecieron atravesarlo. «La consigo con un proveedor de confianza, padre. Un carnicero que conocí hace tiempo y que me guarda los mejores cortes. Es carne de cerdo criado de manera tradicional en la sierra. Nada más que eso». El padre compró 2 tamales y se retiró, pero la conversación lo dejó con más preguntas que respuestas. Había algo en la forma en que doña Refugio respondió, una tensión en su voz, una firmeza que parecía ocultar algo. Esa noche, el padre Sebastián apenas pudo dormir, y cuando finalmente lo hizo, tuvo sueños perturbadores donde se veía a sí mismo en una cocina oscura, rodeado de sombras que se movían y susurraban secretos terribles. Mientras tanto, en la vecindad donde vivía doña Refugio, las cosas también comenzaban a ponerse extrañas. Doña Eulalia, la vecina del cuarto de al lado, había notado un olor peculiar que salía de la habitación de doña Refugio durante las noches. No era el olor normal de la carne preparándose o de los condimentos mezclándose. Era algo más penetrante, más perturbador. Un olor que le recordaba a algo que no podía identificar con precisión, pero que le producía una sensación de náusea cada vez que lo percibía. «Huele como a algo descomponiéndose», le comentó a doña Petra, otra vecina de la vecindad, mientras lavaban ropa en el patio. «Pero no es exactamente eso. Es algo diferente, algo que no puedo describir. Y lo peor es que cuando le pregunto a doña Refugio, ella dice que no huele nada raro, que debo estar imaginando cosas». Doña Petra, una mujer supersticiosa que creía firmemente en el mal de ojo y la brujería, comenzó a hacer sus propias especulaciones. «Yo siempre he dicho que esa mujer tiene algo raro», murmuró mientras retorcía una sábana mojada. «Nadie llega a un lugar nuevo y tiene tanto éxito tan rápido sin tener algún tipo de ayuda oscura. Y ese sabor tan especial de sus tamales, ¿no te parece sospechoso? Mi comadre me contó que en su pueblo había una mujer que hacía embrujos con la comida, y todos los que comían de lo que ella preparaba quedaban bajo su influencia». Los rumores comenzaron a extenderse como fuego en pasto seco. Lo que había empezado como comentarios aislados de doña Gertrudis y especulaciones de doña Petra, se convirtió en una red de sospechas que abarcaba todo el barrio. Las conversaciones en el mercado, en los lavaderos, en las esquinas, inevitablemente terminaban girando hacia doña Refugio y sus misteriosos tamales. Algunos defendían a la mujer, argumentando que el éxito despertaba envidia. Otros, sin embargo, comenzaban a ver señales siniestras en cada detalle de su comportamiento. A finales de julio, ocurrió algo que intensificó las sospechas. Don Alberto, el albañil que había sido el primer cliente fiel de doña Refugio, comenzó a mostrar síntomas preocupantes. Su piel adquirió un tono pálido y enfermizo, sus ojos se hundieron en las órbitas, y su cuerpo, antes robusto y fuerte, comenzó a adelgazar de manera alarmante. Doña Carmelita, su esposa, estaba desesperada. Había llevado a su marido con el doctor Ramírez, el médico del centro de salud, pero los análisis no mostraban nada concreto. No había parásitos, no había infecciones, no había ninguna explicación médica para su deterioro. «Es como si se estuviera consumiendo desde adentro», le explicó el doctor Ramírez a doña Carmelita con genuina preocupación. «Sus órganos funcionan normalmente, su sangre no muestra anomalías significativas, pero su cuerpo simplemente no está procesando los nutrientes de manera adecuada. ¿Ha cambiado algo en su dieta recientemente?». Doña Carmelita no quería admitirlo, pero sabía la respuesta. Los tamales. Su marido llevaba meses comiendo casi exclusivamente los tamales de doña Refugio, rechazando cualquier otra comida que ella preparara.
Incluso cuando ella le suplicaba que comiera un plato de mole o un caldo de pollo, él simplemente movía la comida en el plato sin probar bocado, diciendo que no tenía apetito, que los tamales de la mañana lo habían dejado satisfecho. Pero lo más perturbador no era el deterioro físico de don Alberto, sino su comportamiento. Se había vuelto distante, casi ausente, como si su mente estuviera en otro lugar. Por las noches, doña Carmelita lo escuchaba murmurar en sueños, palabras incoherentes mezcladas con sollozos. A veces pronunciaba nombres que ella no reconocía, y otras veces simplemente repetía una y otra vez: «Perdóname, perdóname, perdóname». La situación llegó a un punto crítico una noche de tormenta a principios de agosto. Don Alberto despertó gritando, con los ojos desorbitados y el cuerpo empapado en sudor frío. Doña Carmelita encendió la lámpara de aceite y encontró a su marido temblando violentamente en la cama, agarrándose el estómago y vomitando. Pero lo que vomitó no era comida sin digerir, sino un líquido oscuro y espeso que manchó las sábanas con un olor nauseabundo. «Lo vi», balbuceaba don Alberto entre arcadas. «Lo vi en mis sueños. Un hombre, enterrado, gritando. Y ella estaba ahí, con un cuchillo. Dios mío, Carmelita, ¿qué he estado comiendo? ¿Qué he estado comiendo?». Al día siguiente, don Alberto se negó a salir de su casa. Cuando llegó la hora en que normalmente iba por sus tamales, simplemente se quedó sentado en una silla, mirando la pared con expresión vacía. Doña Carmelita intentó darle de comer pan con leche, pero él lo rechazó. Sin embargo, alrededor de mediodía, algo cambió en él. Su cuerpo comenzó a temblar, no de frío sino de ansiedad. El sudor brotaba de su frente y sus manos no dejaban de moverse nerviosamente. «Necesito ir», dijo de repente, levantándose de la silla con movimientos torpes. «Necesito conseguir los tamales. Solo uno más y ya no comeré más, te lo prometo. Pero necesito uno ahora». Doña Carmelita intentó detenerlo, pero don Alberto la apartó con una fuerza que no parecía propia de su estado debilitado. Salió corriendo bajo la lluvia, descalzo y sin camisa, como un hombre poseído. Los vecinos que lo vieron pasar comentaban entre ellos con preocupación y horror. Don Alberto llegó al puesto de doña Refugio cuando ella ya estaba recogiendo sus cosas. Los tamales del día se habían agotado. «Por favor», le suplicó don Alberto, arrodillándose en el lodo frente a ella. «Por favor, solo uno. Pagaré lo que sea. Necesito uno». Doña Refugio lo miró desde arriba con una expresión inescrutable. Por un momento, algo parecido a la compasión cruzó su rostro, pero fue reemplazado rápidamente por una frialdad que heló la sangre de quienes presenciaban la escena. «No me quedan», dijo simplemente. «Vuelve mañana». Don Alberto comenzó a llorar ahí mismo, en la calle, bajo la lluvia, rodeado de vecinos que lo miraban con una mezcla de lástima y miedo. Finalmente, don Fermín y otros 2 hombres lo ayudaron a levantarse y lo llevaron de regreso a su casa. Esa noche, don Alberto tuvo que ser amarrado a la cama porque en su delirio intentaba salir para buscar más tamales. Gritaba y lloraba, suplicaba y maldecía, mientras su esposa rezaba el rosario una y otra vez, pidiendo que su marido fuera liberado de lo que fuera que lo tenía atrapado. El padre Sebastián fue llamado de emergencia. Cuando llegó a la casa de don Alberto y vio el estado del hombre, supo que esto iba más allá de una simple adicción a la comida. Había algo profundamente perturbador en la situación, algo que su formación religiosa le decía que no era natural. Roció agua bendita sobre don Alberto, quien se retorció como si el agua lo quemara, y comenzó a rezar oraciones de protección. Durante 3 días, don Alberto estuvo en ese estado de agonía. No comía, apenas bebía agua, y cuando dormía, sus sueños eran tan violentos que doña Carmelita tenía que llamar a vecinos para que ayudaran a sujetarlo. Murmuraba cosas terribles durante esos delirios. Describía escenas de violencia y muerte. Hablaba de un hombre llamado Ramiro y de una traición imperdonable. Pero nada de lo que decía tenía sentido para quienes lo escuchaban. Al 4.º día, don Alberto finalmente despertó con la mente clara. Estaba débil, demacrado, casi irreconocible, pero sus ojos habían recuperado algo de lucidez. Lo primero que hizo fue pedirle perdón a su esposa. «No vuelvas a dejarme comer esos tamales», le suplicó con voz quebrada. «Hay algo malo en ellos, algo muy malo. Lo sé, lo sentí. Es como si cada vez que los comía, absorbiera algo oscuro, algo que no debería existir».
La noticia de lo que le había pasado a don Alberto se esparció por todo el barrio en cuestión de horas. La gente comenzó a cuestionarse seriamente sobre los tamales de doña Refugio. Algunos de los clientes más asiduos comenzaron a experimentar síntomas similares, aunque menos severos. Ansiedad cuando no conseguían sus tamales, sueños perturbadores, una sensación de vacío que solo se llenaba temporalmente al comer más. Era como si los tamales crearan una dependencia que iba más allá de lo físico. El padre Sebastián decidió que era momento de actuar. Convocó una reunión en la parroquia con algunos de los vecinos más respetables del barrio. Asistieron don Fermín, doña Eulalia, doña Petra, el profesor Méndez de la escuela primaria, y don Cástulo, un exmilitar que ahora trabajaba como velador en una fábrica. La conversación fue larga y difícil. Algunos argumentaban que no había pruebas reales de que doña Refugio estuviera haciendo algo malo, que todo podría ser coincidencia o sugestión colectiva. Otros, especialmente después de lo sucedido con don Alberto, estaban convencidos de que había algo siniestro en juego. Necesitamos investigar, propuso don Cástulo con su voz firme de militar. Necesitamos saber de dónde saca realmente esa carne. Necesitamos saber quién es ella en realidad. Porque yo les puedo asegurar algo, señores. He visto muchas cosas en mi vida, y cuando algo huele mal, generalmente es porque algo está podrido. La investigación comenzó de manera discreta. Don Cástulo, con su experiencia militar y su red de contactos, se ofreció para rastrear el pasado de doña Refugio. Mientras tanto, el padre Sebastián decidió vigilar personalmente las actividades nocturnas de la mujer, algo que su conciencia le decía que era necesario a pesar de sentirse como un espía. Don Fermín, por su parte, comenzó a hacer preguntas cautelosas en el mercado central sobre el supuesto carnicero que le proveía la carne a doña Refugio. Los resultados de estas pesquisas iniciales fueron perturbadores. Don Fermín visitó a cada uno de los carniceros del mercado central, y ninguno reconoció a doña Refugio como cliente. Algunos ni siquiera sabían quién era, y los que habían oído hablar de ella por su fama como tamalera negaban rotundamente haberle vendido carne alguna vez. Yo conozco a todos mis clientes, le dijo don Pascual, el carnicero más antiguo del mercado. Y esa señora nunca ha comprado ni un gramo de carne aquí. ¿De dónde dice usted que la obtiene entonces? Esta revelación encendió las alarmas. Si doña Refugio no compraba la carne en el mercado central, como ella afirmaba, entonces ¿de dónde la obtenía? Don Fermín expandió su búsqueda a otros mercados en colonias cercanas, pero el resultado fue el mismo. Nadie la conocía como compradora de carne. Era como si la materia prima de sus famosos tamales simplemente apareciera de la nada. Don Cástulo, mientras tanto, había comenzado a investigar los antecedentes de doña Refugio. Usando sus contactos en la presidencia municipal y en el registro civil, intentó rastrear su procedencia. El nombre Refugio Martínez era común, demasiado común, lo que dificultaba la búsqueda. Pero don Cástulo era persistente. Después de revisar registros de varias localidades de la sierra, finalmente encontró algo: un acta de matrimonio de hace 20 años en el pueblo de Teloloapan. Refugio Martínez se había casado con un hombre llamado Ramiro Salgado en 1954. El nombre Ramiro resonó en la mente de don Cástulo. Era el mismo nombre que don Alberto había murmurado durante sus delirios. Profundizó en su investigación y descubrió algo más. En febrero de 1974, apenas 4 meses antes de que doña Refugio apareciera en Chilpancingo, se había reportado la desaparición de Ramiro Salgado en Teloloapan. El hombre, que trabajaba como jornalero en una hacienda cercana, simplemente no regresó a casa una noche. Su esposa, Refugio Martínez, reportó la desaparición a las autoridades locales, pero la investigación no había llegado a ninguna parte. En aquellos tiempos convulsos, con la guerrilla activa en la Sierra de Guerrero, las desapariciones no eran infrecuentes, y las autoridades tendían a asumir que los desaparecidos habían huido para unirse a algún grupo armado o habían sido víctimas de la violencia política. Pero había más. Don Cástulo habló con un compañero suyo que había servido en Teloloapan y que conocía algunos chismes del pueblo. Según este hombre, el matrimonio de Refugio y Ramiro había sido tormentoso desde el principio. Ramiro era conocido por su temperamento violento y su afición al alcohol. Golpeaba a su esposa regularmente, y los vecinos habían presenciado múltiples escenas de violencia doméstica. Refugio había intentado dejarlo en varias ocasiones, pero siempre regresaba,
ya fuera por presión social o por falta de opciones. En aquella época, una mujer sola sin familia que la respaldara tenía pocas alternativas. El padre Sebastián, por su parte, había comenzado su vigilancia nocturna. Desde una azotea cercana a la vecindad donde vivía Doña Refugio, podía observar la ventana de su cuarto. Las primeras noches no vio nada fuera de lo común. La silueta de la mujer moviéndose en el interior, preparando sus ingredientes, trabajando en silencio. Pero en la quinta noche de vigilancia, cerca de las 2 de la madrugada, algo extraño sucedió. Doña Refugio salió de su cuarto cargando una bolsa grande de tela. El padre Sebastián la vio bajar las escaleras de la vecindad con cuidado, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. Luego caminó por las calles oscuras del barrio con paso apresurado. El padre la siguió a una distancia prudente, manteniéndose en las sombras. La mujer se dirigió hacia la periferia del barrio, donde terminaban las casas y comenzaba un terreno baldío cubierto de maleza y basura. En ese terreno baldío había una construcción abandonada, los restos de lo que alguna vez iba a ser una casa pero que nunca se terminó. Solo quedaban las paredes de adobe a medio levantar y montones de escombros. Doña Refugio entró en esa estructura en ruinas. El padre Sebastián se acercó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Desde una de las paredes derruidas, pudo observar lo que sucedía en el interior. Doña Refugio había encendido una pequeña lámpara de aceite. A su luz tenue, el padre pudo ver que había un hoyo excavado en el piso de tierra, cubierto con tablas y una lona. La mujer retiró la cubierta y del hoyo sacó un paquete envuelto en tela encerada. Lo que ocurrió después hizo que el padre Sebastián tuviera que contenerse para no gritar de horror. Doña Refugio desenvolvió el paquete revelando lo que parecía ser carne. Pero no era carne fresca de carnicería. Era carne que había sido cuidadosamente preservada de alguna manera, con un color y textura que no correspondían a ningún animal que el padre conociera. La mujer comenzó a cortar porciones con un cuchillo grande, trabajando con la misma precisión mecánica con la que envolvía sus tamales. Mientras trabajaba, lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. «Perdóname, Ramiro», murmuraba mientras cortaba. «Perdóname por lo que hice, pero tú me obligaste. Me obligaste con cada golpe, con cada insulto, con cada noche de terror. No tuve otra opción, y ahora no tengo otra forma de sobrevivir. Perdóname, pero esto es lo único que me queda». El padre Sebastián sintió que las piernas le flaqueaban. La terrible verdad se reveló ante él con una claridad espantosa. La carne de los tamales. Esa carne con sabor único que nadie podía identificar. Esa carne que creaba una dependencia inexplicable en quienes la consumían regularmente. No era carne de cerdo de la sierra. Era carne humana. Eran los restos de Ramiro Salgado, el esposo desaparecido de Doña Refugio. El padre tuvo que alejarse de ahí antes de que su estómago lo traicionara. Caminó de regreso a la parroquia en estado de shock, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Sus manos temblaban mientras encendía velas frente al altar. Pasó el resto de la noche rezando, pidiendo guía, preguntándose qué debía hacer con esta terrible información. ¿Debía ir directamente a la policía? ¿Debía confrontar a Doña Refugio? ¿Debía informar primero a los vecinos que habían estado comiendo esos tamales durante meses? Al amanecer, el padre Sebastián tomó una decisión. Primero debía reunir más evidencia, asegurarse de que lo que había visto era realmente lo que pensaba. Pero también sabía que no podía guardar este secreto por mucho tiempo. La verdad tenía que salir a la luz, sin importar cuán horrible fuera. Esa misma mañana, Doña Refugio llegó a su puesto como siempre, con su olla de tamales humeantes y su expresión serena e impenetrable. Los clientes comenzaron a llegar, aunque notablemente menos que en semanas anteriores. La historia de don Alberto había asustado a muchos, y otros simplemente habían decidido que era mejor no arriesgarse. Pero todavía había quienes no podían resistir la tentación, aquellos cuya dependencia era demasiado fuerte como para detenerse por meros rumores. Don Fermín observaba la escena desde la puerta de su tienda con una expresión sombría. Había compartido sus hallazgos con don Cástulo y el padre Sebastián la noche anterior, y ahora los tres sabían que algo terrible estaba ocurriendo. Solo faltaba decidir cómo actuar. La situación era delicada. No podían simplemente acusar a Doña Refugio sin pruebas sólidas. Necesitaban evidencia concreta que las autoridades no pudieran ignorar.
La decisión final se tomó en una reunión de emergencia en la sacristía de la parroquia. El padre Sebastián, don Cástulo y don Fermín estaban presentes, junto con el comandante Héctor Villegas, un policía judicial de Chilpancingo que era primo de don Fermín y en quien podían confiar. El padre Sebastián relató con detalle lo que había presenciado esa noche en la construcción abandonada. Su testimonio, combinado con la información que don Cástulo había recopilado sobre la desaparición de Ramiro Salgado y el hecho de que ningún carnicero del área le vendía carne a doña Refugio, pintaba un cuadro aterrador pero convincente. El comandante Villegas escuchó todo en silencio, su rostro endureciéndose conforme avanzaba el relato. Era un hombre curtido por años de servicio en una de las zonas más conflictivas del país, pero incluso él parecía perturbado por lo que estaba escuchando. Si esto es cierto, dijo finalmente, estamos ante uno de los crímenes más perturbadores que he conocido en mi carrera. Pero necesitamos proceder con cuidado. Necesitamos evidencia física incontrovertible antes de hacer cualquier arresto. De lo contrario, un buen abogado podría argumentar que todo es especulación y ella podría quedar libre. Se diseñó un plan. Esa misma noche, el comandante Villegas y 2 agentes de su confianza vigilarían la vecindad. Si doña Refugio salía nuevamente hacia la construcción abandonada, la seguirían y la atraparían en el acto. Además, habían conseguido una orden judicial para registrar tanto su habitación en la vecindad como el sitio en la construcción abandonada. Todo tenía que hacerse correctamente, siguiendo los procedimientos legales, para asegurar que hubiera justicia. Mientras tanto, el padre Sebastián tomó la difícil decisión de informar discretamente a algunos de los vecinos más afectados. Don Alberto, quien ya se estaba recuperando lentamente de su terrible experiencia, fue uno de los primeros en enterarse. La revelación lo dejó devastado. Se pasó horas vomitando, su cuerpo rechazando violentamente incluso el agua que intentaba beber. Comí carne humana, repetía una y otra vez, mecido por su esposa que lloraba con él. Dios mío, comí carne humana durante meses. Otros clientes regulares fueron informados de manera similar. La reacción fue siempre la misma: shock, horror, incredulidad, seguidos de náuseas y un sentimiento de violación que ninguno sabía cómo procesar. Algunas personas comenzaron a padecer crisis nerviosas. Doña Lucía, una maestra jubilada que había comprado tamales diariamente durante 4 meses, tuvo que ser internada en el hospital psiquiátrico de la ciudad después de intentar arrancarse la lengua con sus propias manos en un ataque de histeria. La noche del operativo llegó. Era el 15 de agosto, día de la Asunción de María, una fecha que el padre Sebastián consideró irónica dada la oscuridad de lo que estaban a punto de revelar. El comandante Villegas y sus hombres se apostaron en puntos estratégicos alrededor de la vecindad. El padre Sebastián, a pesar de las objeciones del comandante, insistió en estar presente. Sentía que era su deber pastoral ver esto hasta el final. La espera fue larga y tensa. Las horas pasaban lentamente. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando ya algunos comenzaban a pensar que doña Refugio no saldría esa noche, la puerta de su cuarto finalmente se abrió. La mujer salió con su bolsa de tela, exactamente como la había visto el padre Sebastián días atrás. Miró a su alrededor con cautela y comenzó a caminar hacia la periferia del barrio. Los agentes la siguieron manteniendo distancia. El padre Sebastián iba con el comandante Villegas, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Cuando doña Refugio llegó a la construcción abandonada y entró, el comandante esperó unos minutos antes de dar la señal. Quería que ella sacara el contenido del hoyo, que hubiera evidencia irrefutable de lo que guardaba ahí. Después de lo que pareció una eternidad, el comandante y sus hombres entraron en la construcción con linternas potentes. El grito de doña Refugio resonó en la noche cuando las luces la iluminaron. Estaba arrodillada junto al hoyo abierto, con varios paquetes de carne envueltos en tela encerada a su alrededor, y el cuchillo en la mano. La escena era exactamente como el padre Sebastián la había descrito. Refugio Martínez, dijo el comandante Villegas con voz firme pero no desprovista de compasión, queda arrestada por sospecha de homicidio y profanación de cadáver. Tiene derecho a permanecer callada. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Pero doña Refugio no se resistió. Simplemente dejó caer el cuchillo y comenzó a llorar. No era un llanto histérico, sino uno profundo y resignado, como si una parte de ella se sintiera aliviada de que finalmente todo hubiera terminado. Sabía que este día llegaría, dijo con voz quebrada.
Sabía que no podría seguir escondiéndolo para siempre, pero no tenía otra opción. ¿Entienden? No tenía otra opción. Los agentes comenzaron a documentar la escena mientras esperaban que llegara el equipo forense de la capital del estado. Los paquetes fueron abiertos cuidadosamente. El comandante Villegas, un hombre que había visto innumerables escenas de crímenes, tuvo que alejarse un momento para recuperar la compostura. El padre Sebastián rezó en voz baja, sus oraciones mezclándose con los sollozos de Doña Refugio. En su habitación de la vecindad encontraron más evidencia. Un diario donde ella había documentado todo con una honestidad brutal. Las páginas relataban años de abuso, de golpizas, de humillaciones. Describían la noche final, cuando Ramiro había llegado borracho y había intentado estrangularla. En defensa propia, ella lo había golpeado en la cabeza con una piedra del fogón. El golpe lo mató instantáneamente. Aterrada por lo que había hecho, sin dinero, sin familia, sin recursos legales, había tomado una decisión desesperada y macabra. Si alguien encontraba el cuerpo, me acusarían de asesinato, escribía en su diario. Nadie me creería que fue en defensa propia. Nadie le cree nunca a las mujeres como yo. Así que hice lo impensable. Lo descuarticé. Fue la cosa más horrible que he hecho en mi vida, peor que matarlo. Pero no tenía dinero para huir. No tenía forma de sobrevivir. Entonces recordé que mi abuela siempre decía que yo hacía los mejores tamales del pueblo. Y así nació esta pesadilla. Cada tamal que vendo es una oración de perdón. Cada cliente que sirvo es un recordatorio de mi pecado. Pero también es mi única forma de seguir viva. El juicio de Refugio Martínez fue uno de los más seguidos en la historia de Guerrero. Los periódicos nacionales enviaron reporteros. Las estaciones de radio discutían el caso diariamente. Había quienes la veían como un monstruo sin redención, y otros que argumentaban que era una víctima de circunstancias desesperadas y de un sistema que había fallado en protegerla de años de abuso. El debate sobre hasta dónde podía extenderse el concepto de defensa propia se volvió nacional. Los testimonios durante el juicio fueron desgarradores. Vecinos de Teloloapan confirmaron el maltrato que Ramiro infligía a Refugio. Un médico forense explicó que los restos encontrados mostraban que efectivamente Ramiro había muerto de un traumatismo craneal consistente con un golpe defensivo. Sin embargo, también estaba el hecho innegable de que ella había mutilado el cuerpo y había vendido la carne a personas inocentes durante meses. El fiscal argumentaba que más allá del posible homicidio en defensa propia, ella había cometido crímenes adicionales imperdonables, profanación de cadáver, fraude, y poner en peligro la salud pública. La defensa argumentaba que Refugio había estado en un estado de shock postraumático severo, que sus acciones posteriores al homicidio fueron producto de una mente quebrada por años de abuso. Al final, el juez sentenció a Refugio Martínez a 30 años de prisión, no por homicidio, que consideró defensivo, sino por los crímenes cometidos posteriormente. En su veredicto, el juez hizo una declaración que quedaría registrada en los anales jurídicos del Estado. La violencia engendra violencia, y las víctimas a veces se convierten en victimarios. Pero la compasión por el sufrimiento pasado no puede absolvernos de los actos terribles del presente. Refugio Martínez merece nuestra comprensión, pero también debe enfrentar las consecuencias de decisiones que, aunque nacidas de la desesperación, causaron un daño incalculable. El barrio de la Esperanza nunca volvió a ser el mismo. La esquina donde Doña Refugio ponía su puesto quedó marcada para siempre. Don Fermín tuvo que cerrar su tienda durante meses porque nadie quería acercarse a ese lugar. Muchas familias se mudaron, incapaces de vivir con los recuerdos de lo que había sucedido. Los que se quedaron evitaban hablar del tema, como si el silencio pudiera borrar de alguna manera la mancha que había caído sobre su comunidad. Don Alberto nunca se recuperó completamente. Aunque físicamente sanó, algo en él había quedado roto. Dejó de trabajar como albañil y se convirtió en un hombre retraído que pasaba sus días en casa, negándose a salir más que lo estrictamente necesario. Doña Carmelita dio a luz a su tercer hijo 3 meses después de que todo saliera a la luz, pero la alegría de nacimiento estuvo ensombrecida por el trauma que la familia había experimentado. El padre Sebastián continuó su ministerio, pero la experiencia lo había cambiado profundamente. Sus sermones adquirieron una gravedad nueva. Hablaba más sobre el perdón, sobre la complejidad del bien y el mal, sobre cómo las víctimas pueden convertirse en perpetradores y cómo la sociedad falla a quienes más necesitan protección. Visitaba a Refugio en prisión una vez al mes, llevándole comunión,
y escuchando sus confesiones interminables. Los tamales nunca volvieron a tener el mismo significado en el barrio. Muchas personas desarrollaron aversión permanente a ellos. Algunas tamaleras del mercado tuvieron que cerrar sus negocios porque nadie compraba. El miedo y la repulsión eran demasiado fuertes. Tomó años antes de que alguien se atreviera a vender tamales nuevamente en La Esperanza, y aún entonces, pocos se atrevían a comprarlos. La historia de la tamalera de Chilpancingo se convirtió en leyenda urbana, contada en voz baja en cantinas y mercados de todo Guerrero. Con los años, los detalles se exageraron y distorsionaron, como suele suceder con las historias de horror real. Algunos decían que había vendido tamales durante años, no meses. Otros afirmaban que había matado a más personas además de su esposo. Pero quienes realmente vivieron esos eventos, quienes estuvieron ahí en el verano de 1974, sabían la verdad. Y esa verdad era suficientemente terrible sin necesidad de embellecimientos. En las décadas siguientes, criminólogos y psicólogos estudiarían el caso de Refugio Martínez como un ejemplo extremo de trauma, supervivencia y la capacidad humana para el horror cuando se enfrenta a circunstancias desesperadas. Se escribieron tesis académicas, se produjeron documentales, se publicaron libros. Pero para los habitantes de La Esperanza que vivieron esos meses de 1974, no era un caso de estudio. Era un recordatorio de que el mal no siempre viene con cuernos y cola, sino que a veces llega en la forma de una mujer callada vendiendo tamales en una esquina, cargando un secreto tan oscuro que cambiaría vidas para siempre. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre Guerrero, lavando las calles pero nunca realmente limpiando las manchas del pasado, la vida continuaba. Porque así es como funciona la existencia humana. Incluso después de los horrores más inimaginables, el sol vuelve a salir, la gente sigue adelante, y las historias se convierten en advertencias susurradas de generación en generación. La historia de Doña Refugio Martínez nos recuerda que detrás de cada monstruo hay una historia, que la línea entre víctima y victimario a veces es más delgada de lo que nos gustaría admitir, y que los secretos, por más profundo que los enterremos, eventualmente encuentran su camino hacia la luz. Y así termina esta historia que helará tu sangre y te hará pensar 2 veces antes de confiar ciegamente en lo que consumes. Si relatos como este te mantienen despierto por las noches, si disfrutas adentrarte en los rincones más oscuros de la realidad mexicana, entonces sabes que hay muchas más historias esperando ser contadas. Misterios sin resolver, crímenes que desafían la lógica, leyendas que son más reales de lo que quisiéramos admitir. Cada semana traemos a la luz casos que la mayoría preferiría mantener enterrados. Investigaciones que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana. Si este tipo de contenido es lo que buscas, sabes qué hacer. Activa la campanita para no perderte ni un solo caso, porque la próxima historia podría ser aún más perturbadora que esta. Y recuerda, la realidad siempre supera a la ficción, especialmente cuando se trata de los secretos que la gente guarda en la oscuridad. Nos vemos en el próximo misterio, si te atreves a seguir investigando con nosotros. Hasta entonces, mantente alerta, porque nunca sabes qué oscuros secretos se esconden detrás de las puertas cerradas de tu propio barrio.